Los que estudiaron la primera carta a Timoteo en las semanas recientes recordarán que el desafío era enorme para el joven. Tenía que cuidar mucho, no solo de su propia vida espiritual, sino que además tenía que cuidar de la vida espiritual de la iglesia en Éfeso. Y si eso ya es difícil para un muchacho de 20 años, imagínese lo difícil que es a esa edad cuidar de la vida espiritual de toda una iglesia. Ahora vamos a empezar a estudiar la segunda carta que Pablo le escribió a este muchacho. Descubrirán, entre otras cosas, que probablemente para ese momento ya no era un jovencito. Probablemente rayaba en los 35 años. Y no todos los problemas que Pablo escribió en la primera carta habían sido resueltos. No es que Timoteo hubiese hecho un mal trabajo y que por ello Pablo estaba escribiendo una carta para reprocharle su descuido. Más bien, Pablo estaba preocupado por la oposición que los ancianos seguían demostrando contra Timoteo. Por momentos parecía que el joven se desanimaba. Para colmo de males, su mentor, me refiero a Pablo, estaba en prisión. Esto hacía que los detractores se aprovecharan para menospreciar no solo el apostolado de Pablo, sino también poner en duda el liderazgo de Timoteo. Tan simple como esto: si su tutor y mentor está bajo prisión, pues qué solvencia moral tiene usted para intentar guiarnos. Era fácil que en ese contexto las personas e incluso el mismo Timoteo regresara a la tendencia de escuchar fábulas y errores doctrinales. Por eso urge a Timoteo a no avergonzarse del evangelio, a no avergonzarse de que Pablo esté en prisión, a fortalecerse en el Señor y a no huir del trabajo y del sufrimiento que la causa del Señor podía significarle. Le exhorta una vez más a no dejarse enredar en polémicas sobre cuestiones que carecen de importancia y que se ocupe mucho en enseñar la buena doctrina. Es doblemente interesante descubrir en esta carta que Pablo está muy cerca de la muerte y en esas circunstancias sus pensamientos giran alrededor de estos temas. Creo que eso hace esta carta tan contemporánea a nuestros días como lo fue en ese entonces. Pues los cristianos de hoy, y especialmente los que vivimos en Latinoamérica, estamos viviendo en una época tan convulsionada, tan peligrosa, que los problemas no parecen tener solución. Cada día va a ser más difícil para el creyente genuino mantenerse fiel a su credo. Pocos, pero muy pocos, se interesan en transmitir el evangelio a otros, aún a veces dentro de las iglesias. Temo que las iglesias se han convertido en algunos casos en una especie de clínica, en donde, claro está, las clínicas son de ayuda. Entonces la gente viene para intentar dejar su alcoholismo, su drogadicción y otros 30 pecados más. Pero no les interesa estar cerca del evangelio, solo les interesa estar libre de sus adicciones o de las redes en las que caemos, pero no están deseosos del evangelio y menos de predicarlo a otros. Como prueba de esto último, preguntaría: si cada uno de nosotros revisamos en esta semana ¿cuánto tiempo ocupamos en trabajar? ¿Cuánto dinero ocupamos en diversiones y en cualesquiera otras razones? Y lo comparamos en cuánto tiempo y dinero ocupamos en ser instrumentos de bendición para otros,
Quizá la balanza es muy grave en el caso de algunos de nosotros. Estoy diciendo que sí tenemos tiempo para nuestros amigos, para el cine, para deportes, para cada cosa que no es pecado, pero no tenemos tiempo para Dios. No tenemos tiempo ni ánimos para hablarle a nuestro compañero de trabajo de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, todo eso estaba sucediendo en el contexto histórico de la segunda carta que Pablo escribe a Timoteo. Y por esto y más es que titulamos a nuestro estudio de hoy, Toma la estafeta. Vayan a la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, y por favor, cuando encuentran la cita, les ruego se pongan de pie para mayor reverencia a la lectura. Segunda carta que Pablo escribe a Timoteo en el capítulo 1. El sermón de hoy, Toma la estafeta. ¿Listas sus Biblias? Capítulo 1, segunda carta a Timoteo, vamos al verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesús. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Noten la urgencia y la preocupación con la que Pablo escribe esta carta. No lo está acusando de ser cobarde y de que se esté avergonzando, pero no es necesario ser muy estudioso para interpretar que de no seguir estos consejos, Timoteo pronto se avergonzaría y entraría en un momento de cobardía. Por eso es que Pablo dice, verso 8, por tanto, no te avergüences de dar el testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, te ruego tu Espíritu Santo lleve edificación a nuestras vidas y podamos crecer en la instrucción de tu palabra. En el nombre de Jesús los rogamos. Amén. Pueden tomar su asiento. Quizá algunos desconozcan el significado de la palabra estafeta. Creo que es atinado explicarles los usos más acostumbrados de nuestro idioma para que quede muy claro. Estafeta es el nombre dado sobre todo en América Latina en atletismo al testigo de la carrera de relevos. Esos son los vocablos técnicos que se ocupan en atletismo. Mire, es tan simple como la barra de metal, a veces de madera, que se utiliza en esas carreras en donde en pista no es un solo competidor en la misma carrera, sino 2, 3 o más. Pues bien, la barra que entrega el que empieza al que sigue la carrera, a eso se le llama estafeta. Y en un simple español sería, ahora es tu turno. Yo empecé la carrera, pero hasta aquí llega mi competencia. Ahora es tu momento. Ese es uno de los significados. También se le da ese nombre a la persona que se dedica a realizar encargos, trámites o enviar mensajes a personas o entidades. No estoy hablando de chismes, estoy hablando de una profesión. De hecho, en México hay una empresa muy grande parecida a la que está en Latinoamérica como DHL. En México se llama estafeta, precisamente dando la idea de que es
esa persona, en este caso la entidad encargada de trámites, de enviar mensajes entre personas o entidades. Finalmente, también se le dice estafeta al establecimiento donde se depositan las cartas para su envío. Una especie de buzón en aquel tiempo, eso era una estafeta. Como podrán deducir, las tres definiciones se apegan mucho al propósito de esta carta. Por eso quise usar en la introducción este título, y por eso oro quede grabado en nuestras mentes la imagen de lo que es una estafeta. Timoteo, al igual que usted y yo, tenemos la responsabilidad de tomar la estafeta del Evangelio. Ahora es nuestro turno. Ahora es nuestra responsabilidad de cumplir el llamado del Señor y tomar esa misión, tomar esa barra o como usted quiera llamarle. Desde luego, con tristeza digo que eso discrepa mucho con la indiferencia que algunos que se creen cristianos muestran hacia dicha responsabilidad. Porque hay algunos que piensan que venir a la iglesia en día domingo, sentarse, tomar la Santa Cena, escuchar un estudio, disfrutar de la comodidad del auditorium, si es que es cómodo, pues eso es mi compromiso como cristiano. Lo siento, no es eso, y si usted lo piensa así, está terriblemente equivocado. Eso no lo describe como cristiano, eso no lo describe como salvo. Y si alguna vez se creyó salvo a sí mismo, le sugiero, revise la instrucción bíblica, cotéjela con respecto a su vida, y si no concilia, no se crea salvo. No es mi interés poner en tela de duda su salvación, es mi interés que usted y yo conozcamos la verdad de la instrucción bíblica. Ahora es nuestro turno de tomar la estafeta del Evangelio. Ya Pablo y los apóstoles hicieron su parte, y si esto fuera una carrera de relevos, ahora es nuestra competencia. En segundo plano, tenemos el encargo de llevar el mensaje del Evangelio. Igual como dije, el segundo uso de la palabra, ese establecimiento o esa persona que lleva encargos o mensajes. Pues bien, nosotros tenemos el encargo de llevar el mensaje de Jesucristo a todas las personas que podamos. Finalmente, les mencioné que era el establecimiento en donde se depositan las cartas para ser enviadas. Y razón tiene esa empresa mexicana de haberse llamado estafeta. Hace perfecto eco a su rubro de operaciones. Y pienso que también nosotros sí lo entendemos. Porque hay una curiosidad en el Nuevo Testamento. ¿Saben que llevar el Evangelio a otras personas es un privilegio que no ha sido confiado a los ángeles? Somos nosotros los que pertenecemos a la iglesia de Cristo los que tenemos dicho privilegio. Y digo es curioso porque de vez en cuando pienso, quizás los ángeles harían mejor trabajo que nosotros. No estoy restando méritos al plan de Dios, solo estoy haciendo eco de la naturaleza rebelde de nosotros. Y pienso en mi ignorancia al respecto. Quizás ellos harían un mejor trabajo, pero aún con ese raciocinio, Dios decidió que nosotros tenemos el privilegio que los ángeles no tienen. A nosotros se nos ha confiado la estafeta. Es nuestro rol en esta guerra espiritual hablarle a otros de Jesucristo. Y ya nos ha sido confiada dicha responsabilidad. Ahora, vean el verso 5 de nuevo. Trayendo a la memoria de la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, tu madre Eunice, y estoy seguro ahora también en ti.
Los que estudiaron conmigo esa carta, la primera, recordarán el buen trabajo que su madre y su abuela hicieron en este chico. Pablo le está diciendo, mira, debo recordarte que alguien empezó la carrera. Sin duda, en tu caso fueron tu mamá y tu abuelita, pero ahora te compete, ya no es tiempo para ellas. De igual forma, esto se aplica a nuestro diario vivir y nos dice, alguien nos habló del evangelio, no sé quién, si fue algún familiar, algún amigo, pero es una carrera de relevos. Ellos nos entregaron la estafeta del evangelio y ahora nos corresponde a nosotros. Eunice y Loida ya eran muy ancianas para ese momento. No tengo la idea de la edad, pero puedo deducir que la abuelita estaba por morir. La mamá debió tener quizá unos 70 años y por supuesto, Pablo, que era su mentor, era un anciano en prisión. Debió ser desconcertante para Timoteo que aquellos a quienes él siempre consideró sus baluartes en la fe, sus consejeros, esos líderes fuertes e inmutables, ahora la edad los tuviera tan débiles y que el gran predicador, el gran plantador de iglesias está sufriendo penas en una sucia mazmorra. En ese momento para cualquiera es fácil desanimarse. De paso, avergonzarse del apóstol, que en el medio ambiente en donde frecuentaba Timoteo le ridiculizaran y que él se olvidara de cómo había sido forjado en el evangelio. Es precisamente en ese momento en donde Pablo le dice, mira, ahora es tu turno de llevar la estafeta. Es tu turno de correr y de demostrarte primero a ti mismo y luego al mundo que no me equivoqué en elegirte a ti como mi sucesor en el púlpito. Ahora es tu problema lo que harás con la estafeta que te fue entregada. Eso es lo que Pablo está diciendo a Timoteo. Y algo parecido, si no lo mismo, es lo que este pasaje nos dice a la iglesia de hoy día. Hay un buen número de ustedes que ya son significativamente adultos. Yo diría que la mayor parte de los que comenzaron esta obra, no todos, pero una buena parte, ya son significativamente adultos. Incluso digo esto con cierta tristeza, ya enterramos a una buena parte de ellos. Y no son muchos de los fundadores los que aún viven. La edad les ha quitado fuerzas. Los problemas de la vida ha dejado cicatrices en su alma y a algunos les ha hecho incluso envejecer prematuramente. Pero lo digo y realmente lo creo, lejos de retórica alguna. Creo que esos ancianos hicieron un gran trabajo, muy buen trabajo. Piénselo de esta forma. Ellos empezaron esta iglesia con 6 o 7 personas. Y lo que ahora es la iglesia es porque ellos corrieron con la estafeta en estos últimos 20 años. Pero la edad ya no les va a permitir seguir corriendo con esa velocidad. Y los mismos problemas de la vida les han restado fuerza. No digo que ya no son útiles, todo lo contrario. Sus consejos, sus oraciones permiten que la iglesia siga teniendo columnas muy fuertes. Pero ya no pueden empujar con la fuerza que antes lo hacían, hablando en su propio potencial. Y son ellos exactamente los que están diciendo ahora a través de este estudio a las nuevas generaciones,
toma la estafeta, ahora es tu turno de lo que vas a hacer con esto. Dicho de otra forma, a los que nuestra edad raya en los 20, dentro de 20 años, dije a los que nuestra edad raya en los 40, ¿así dije? Es que de vez en cuando me siento de 20, pero me equivoqué. A los que nuestra edad raya en los 40, dentro de 20 años, la historia nos preguntará qué hicimos con la estafeta que nos fue entregada. Y probablemente dentro de 20 años será el momento para pensar en entregarla a otra generación. Los que ahora tienen 20 años, con mayor razón. Ustedes deben estar deseosos con toda su energía de correr en esta pista de la vida. Bueno, pues Pablo está diciendo esto en esta carta. Está diciendo, es tiempo de dejar el anonimato o la comodidad de pensar en nosotros mismos. Es tiempo de dejar la comodidad de la silla, tomar la estafeta de la iglesia, o esta iglesia empezará a decaer. No le reclamen a los ancianos, ellos han hecho un gran trabajo. Ellos pueden sentirse orgullosos de lo que el Señor les encargó hace 20 años. Es para ustedes, los que ahora son adultos y los que son jóvenes, tomar esa estafeta y empezar a rendir cuentas a Dios. Pero no se va a conseguir con la comodidad de algunos, con esa clínica en la que algunos han confundido, creen que es la iglesia. Una clínica que me ayuda a administrar el dinero para tener mejor solvencia en mi cuenta. Una clínica que me ayuda para restablecer los problemas maritales y no caer en problemas de adulterio y de caer moralmente. Esa es la iglesia, se equivocan. Por supuesto que el evangelio nos ayuda a fortalecer todas esas áreas, pero es mucho más que eso. Y es nuestro turno de tomar la estafeta. Ahora, vayan hasta el verso 10, siempre mismo capítulo. Ahora vean el verso 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto. Está tratando de explicarle por qué está en prisión. Verso 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. 15. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Ahora está diciendo, mira Timoteo, tú no eres mi único hijo en la fe. Por todo Asia, Dios me permitió entregar la estafeta a otros. Yo estoy en prisión y a punto de morir. Y algunos ya se han desanimado. Algunos han dado marcha atrás. Y podría decirle que en estos 20 años hay algunos y no muchos en esta iglesia que ya han dado marcha atrás. Y que hoy, domingo, en lugar de haber despertado para ir a la casa del Señor, no importa dónde, porque no se trata de un proselitismo hacia esta iglesia. Qué bueno si están en otras iglesias, pero no, se levantaron para ir a la playa, para ir a la montaña, para ir a hacer compras, para ir a hacer deportes. Están orgullosos de eso, incluso vergonzosamente hasta lo publican en sus cuentas de Facebook y no se dan cuenta el terrible testimonio que son, porque algún día
les fue entregado la estafeta del Evangelio y domingo, en lugar de estar en la casa de Dios, están en cualesquiera otras actividades. Es triste. Y Pablo dice a Timoteo, mira, la decisión y la disciplina son importantes en tu vida. Es una especie de ecuación que vamos a escribirlo así. La obra de Dios, refiriéndose a la iglesia misma, más la influencia de tus tutores o consejeros, más decisiones correctas. Por eso dice, guarda, mantiene, no te avergüences. Está hablando de decisiones correctas. Estas tres cosas van a dar como resultado un buen siervo, que en ese momento, quién sabe si lo estaba haciendo Timoteo. Y por eso dije que a manera de ecuación, la obra de Dios, más la influencia de tus tutores, más las decisiones correctas, te harán un buen siervo. Aquí vale la pena preguntar en mi propia vida si esta ecuación está funcionando. En cuanto a la obra de Dios, se refiere a lo que siempre hemos referido: congregarme, servir, leer la Biblia, orar. Eso es prácticamente la institución de la iglesia del Señor. Y buen momento para preguntarle, dentro de esos cuatro esquinas, ¿está leyendo la Biblia? ¿Está orando? ¿Se está congregando? ¿Está sirviendo al Señor? Si no tiene respuesta para alguna de ellos, ya está muy mal. Pero luego sigue la influencia de tus tutores, refiriéndose a la abuela, a la mamá, a el trabajo que Pablo hizo como mentor. Y este es otro buen momento para yo preguntarles a todos los que no tienen consejeros. Si no lo sabían, ahora lo voy a repetir. La Biblia enseña que en multitud de consejeros hay seguridad. Yo me pregunto cómo hacen todos aquellos que no tienen uno o dos consejeros en sus vidas. Les pregunto, ¿de veras se creen tan sabios? Es que no tienen a nadie que les dé una opinión sobre sus vidas. Si se creen tan sabios porque han tenido éxito en los negocios o porque se encuentran estables en una u otra área, permítanme recordarles lo que la Biblia dice. Dice que los que no tienen consejeros son como el necio, que sabe aconsejar más que 7. 7 consejeros sabios no son suficientes para él. Hasta ahí llega su necedad. De hecho, es probable que algunos de ustedes que no tienen un consejero en sus vidas están en semejante condición. Y les pregunto, ¿no será que su condición es así porque ustedes no quieren escuchar que nadie se entromete en su vida? Y que usted quiere seguir su vida como usted le da la gana, aunque vaya de tumbo en tumbo. ¿No está muy orgulloso de su matrimonio, o sí? No, la verdad es que no. ¿Ha pedido un consejo? No, la verdad es que no. ¿No está muy orgulloso de su función como mamá o como papá? ¿Ha pedido un consejo? ¿No está muy orgulloso u orgullosa de su romance con esa persona? No, lo cierto es que no me enorgullece, ni siquiera puedo publicar ese romance. Pero nadie ha pedido un consejo. ¿Sabe por qué? 1, porque es muy soberbia o muy soberbio. 2, porque es necio, como la Biblia lo dice. 3, no quiere escuchar lo que de sobra sabe le van a decir. No veo cómo va a poder seguir esta ecuación los que no tienen un consejero. Y los que tienen ese consejero o varios consejeros
amigos cristianos piadosos que estudian la Biblia, que son discretos, que son personas de oración. Cuídenles, ámenles, muéstrenles cariño, háganles saber que están agradecidos a Dios porque ustedes son bendición para la vida de ellos. Luego de los tutores, entonces vienen las decisiones correctas. En este caso, le dice Pablo a Timoteo, mira, la obra de Dios que te fue dada por la imposición de manos, pues eso ya está implícito en tu naturaleza. El consejo que tu mamá, que tu abuela y yo te di en mi oportunidad, ya debieron criar suficiente bagaje espiritual para que ahora tomes las decisiones correctas. Y las decisiones correctas se las repite y dice, guarda, ocupa tu tiempo en enseñar la sana doctrina, no te desanimes, no te avergüences, y después de que hagas estas cosas, entonces serás un buen siervo. Ahora, vean el verso 12. Capítulo 1, verso 12. No, ¿saben qué? Empiecen con el 8. Voy a demostrarles esto. Por tanto, verso 8. ¿No qué? Ahora vayan al verso 12. Por lo cual asimismo padezco esto, ¿pero qué? Ahora vayan al verso 16. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesífero, porque muchas veces me confortó. ¿Y qué cosa? ¿No les parece curioso que en un solo capítulo 3 veces Pablo habla sobre avergonzarse? Parece que Timoteo está a punto de avergonzarse. Y parece que algunos de nosotros estamos a punto de no orar a la hora de los alimentos porque ahí está el jefe. No quieren que el jefe sepa que usted es cristiano. Parece que algunos están a punto de avergonzarse porque su compañera de trabajo no le vea la Biblia. Probablemente porque es la mujer que usted ha estado seduciendo cuando ella sabe que usted es casado. Y tengo otros 10 ejemplos más sobre la vergüenza, pero no tengo otros 10 minutos más. Pablo quería que estuviera claro, Timoteo, mira, estás capacitado. No deberías avergonzarte. Dios vence todo temor. Y Dios ya te encargó la estafeta. Y ese es exactamente el mismo mensaje de Dios para usted y para mí hoy día. Nos está diciendo que la obra de Dios nos capacita, que nuestros consejeros, el Señor lo utiliza como instrumentos para guiarnos, que en Él somos más que vencedores, que ya nos ha dado un don, que por cierto les pregunto, todos tienen un don. ¿Usted sabe cuál es el suyo en la obra de Dios? Si usted no sabe cuál es el suyo, usted está en un grave aprieto. Le diría, tanto tiempo en el Evangelio y no sabe todavía cuál es el don y cuál es el llamado de Dios para usted. Bueno, la estafeta del Evangelio no nos fue dada por nuestros padres, nos fue dada por nuestro Señor Jesucristo. Encontrarán el versículo en donde dice que el llamado lo hizo el Señor y que ahora es su turno y el mío. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con eso? Inclinan sus rostros y oramos. Señor, gracias por hablar a nuestras vidas. Te rogamos nos des el coraje para hacer un buen trabajo con la estafeta del Evangelio. Gracias por habernos confiado el privilegio. Y te ruego, Señor, que si hay personas sin Jesús en medio nuestro,
toque su corazón tan fuerte que él o ella puedan venir a Jesús. Mientras todos oran, sus rostros inclinados y sus ojos cerrados. Si usted nunca ha abierto su corazón a Jesús, tome la estafeta del Evangelio esta mañana. Abra su corazón a Cristo. Reconcíliese con Él. Venga a Jesús. Nadie le va a incomodar, nadie le pasará al frente. Esto es entre Dios y usted. Si alguien dice, predicador, yo quiero recibir a Jesús, donde está, le invito a que levante su mano y me deje orar con usted. ¿Habrá alguien esta mañana? Alguien que levanta su mano, Dios le bendiga, puede bajarla. Alguien más que dice, yo también quiero hacer esa oración. Alguien más que recibe a Jesús. Alguien más que levanta la mano y me deja orar con usted. Ahí donde está, tome ese paso de fe, abra su corazón a Jesús y levante su mano. Alguien más. Señor, gracias por haber escuchado nuestros ruegos. Te pedimos que nos despidas en paz, no de tu presencia, y que nos des el coraje para tomar la estafeta del Evangelio. En el nombre de Jesús, amén. Antes de irnos, también felicidades a los hermanos González Tovar que están cumpliendo años hoy y mañana. Felicidades. Que Dios les bendiga a todos. Nos vemos a media semana. Que la paz de Dios nos acompañe a cada uno.